Ayer se llevó adelante el, la sesión de la Comisión de Fiscalización para tratar sobre el juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Y creo que antes de adentrarnos a conocer los entretelones y el desenlace de lo que fue la sesión de ayer de la Comisión de Fiscalización, una sesión que de entrada se convocó en un horario poco habitual, bastante sui generis, un lunes primero, y en horas de la noche, pasadas las 21 horas, se sentaron a sesionar los legisladores. Y una sesión que fue bastante accidentada, digamos, de lo poco que vi a través de las redes sociales, sobre todo, incluso con presencia de gente que nada tenía que ver con la Comisión de Fiscalización, que se volvió en un escenario cantinflesco, accidentado, y que ha servido nuevamente para la burla lo sucedido ayer. Y lamento que sea así porque estamos hablando de la Asamblea Nacional, que es de entrada el primer poder del Estado, pero siendo el primer poder del Estado también hoy con unas cifras de credibilidad y de aceptación ciudadana muy bajas. Vayan ustedes a revisar cualquiera de las encuestas que han salido y que se han publicado en los últimos días y se van a encontrar con cifras que son realmente paupérrimas, muy pobres con respecto de la aceptación y la credibilidad que tienen en este momento los señores legisladores, que tiene que ver también mucho con la coyuntura, ¿no? Y con un gobierno que ha repetido la misma estrategia del gobierno anterior, que es abrirse un frente cada semana o cada día de ser necesario y ponerle a la Asamblea siempre como el gran contradictor. Y claro, la Asamblea es un ente, un organismo bastante fácil de atacar, no pasa solo acá, pasa en otros países en donde los parlamentos también son los organismos que tienen la más baja calificación, porque por su propia composición, en donde digamos no hay una sola orientación, donde hay además permanentes disputas, porque la política también tiene mucho que ver con eso, con la disputa de las ideas, la disputa de los relatos, la disputa de las tesis, de los intereses que tienen unos grupos y otros, y esa permanente disputa hace que también el organismo en sí mismo sufra desgastes, y esos desgastes son cotidianos casi. Entonces esa pérdida de credibilidad o de confianza de los parlamentos no es nuevo y tampoco es solo propio del Parlamento del Ecuador, pasa en todo lado. No es una justificación tampoco, por supuesto, pero para los gobiernos, sobre todo los gobiernos que empiezan a volverse ya impopulares, como creo que está atravesando ese momento el gobierno de Noboa, en apenas 9 meses, ha visto cómo su popularidad ha empezado a decrecer, a sufrir un revés por sus propios errores, ¿no? Creo que uno de los errores más evidentes y que seguramente es el que más está pesando en este momento al presidente Noboa y al gobierno es el no cumplir con su palabra, el haber ofrecido determinadas cosas en campaña electoral, en las campañas en este país que se han convertido en una suerte de baratillo de ofertas, en donde se ofrece de todo y después, cuando ya estás en el ejercicio del poder, pues simplemente no cumples nada y no importa si cumples o no cumples porque ya total ya ganaste la elección. Digamos, lo importante es eso, ganar la elección. Ya después en el camino, si es que cumples o no cumples lo que ofreciste, parecería que se convierte en un asunto absolutamente secundario en el país. Y ojo, yo no estoy justificando, de hecho creo que no debería ser así. Creo que los ciudadanos mismos tenemos esa capacidad de poder encarar a los gobiernos, cualquiera que sea este nivel, nacional o subnacional, a través de mecanismos que además están establecidos en la propia Constitución y en las leyes, y frente al incumplimiento de su plan de gobierno, decirle, mira, no estamos
conformes con lo que estás haciendo, no es lo que nos dijiste en la campaña, e incluso te podemos revocar el mandato. Ahora, podemos sentarnos a conversar sobre todas las trabas que se le puede poner a procedimientos como el de las revocatorias del mandato, después de lo que vimos que sucedió con Guillermo Lasso, ¿no? Y también con Lenín Moreno. Y creo que el caso más patético, incluso más que el de Guillermo Lasso, es el de Lenín Moreno. Lenín Moreno, que fue un farsante, ¿no? Que llegó haciendo campaña por una tienda política, con un discurso, con un proyecto de país, que toda la gente que votó por él, que confió en él, creían que era la garantía para dar seguimiento y continuidad a ese proyecto político, y él lo que hizo es todo lo contrario, nada de lo que estaba en su plan de gobierno. Entonces, creo que razones para promover o provocar una revocatoria de mandato en el caso de Lenín Moreno hubo y de sobra. Se planteó por parte de ecuatorianos residentes en el exterior, un grupo de migrantes plantearon un pedido de revocatoria, y fue imposible. ¿Por qué? Porque para esa hora el gobierno de Lenín Moreno, a través de varios mecanismos, no solo la consulta del 7 veces sí, sino otros mecanismos como el chantaje y la amenaza, se había hecho ya de todas las funciones y todos los poderes del Estado. Entonces era casi imposible que el CNE, que había sido ya cooptado por Lenín Moreno, dé paso a la entrega de formularios y facilite el proceso de una revocatoria, que es algo más o menos similar a lo que pasó con Guillermo Lasso, donde también hubo una iniciativa promovida por una joven estudiante, me parece que era, ahora mismo no me pregunten los nombres de las dos personas, porque no los recuerdo, pero pasó algo similar, ¿no? Y las herramientas están. El problema es que esas herramientas son muy difíciles de utilizarlas cuando el poder es eso, es del poder, es de enfrentarte contra el poder. Y cuando ese poder entiende que hay que tomar el control de instituciones como el Consejo Nacional Electoral para impedir que los ciudadanos puedan llevar adelante procesos como este de la famosa revocatoria, ¿no? Pero parecería que ya los ecuatorianos finalmente nos hemos terminado acostumbrando a eso, a que nos mientan en campaña, que en campaña nos ofrezcan que no nos van a subir los impuestos, que nos van a bajar el precio de los combustibles, que nos van a hacer, nos ofrecen el país de las maravillas, ¿no? En campaña, ¿no? Que todo va a ser mejor, que no va a haber apagones, que no va a haber crisis, que va a haber 2 millones de empleo, 1 millón de empleos, 10 millones de empleos, 300,000 casas, en fin, que nos van a subir las pensiones a los abuelitos, a los jubilados. Ofrecen de todo, y la campaña está para eso, para que a usted le ofrezcan de todo, pero también la campaña debería estar para que los ciudadanos sepamos discernir entre lo que es viable, entre lo que es practicable, lo que es realizable en este país y lo que no, entre lo que se puede hacer y lo que no. Hay que poner los pies en el suelo, y creo que los ciudadanos también debemos asumir la responsabilidad cada vez que vamos a votar. No creer que en cada elección hay que votar por el primero que aparezca y nos empiece a ofrecer, no sé, pues en esta puede ser que nos ofrezcan acabar con la mafia y la inseguridad y la violencia y el narcotráfico en un mes. ¿Se acuerdan que Lasso ofrecía solucionar los problemas del país en 100 horas? En las primeras 100 horas creo que dijo, ¿no? Necesitaba 100 horas del hombre para cambiar la realidad del Ecuador. Y ahora veo que anda por ahí promoviendo en su página web los supuestos triunfos y logros de su gobierno. Seguramente habrá personas que le crean, ¿no? Indudablemente, así como hubo gente que en la campaña le creyó. Pero creo que los ciudadanos hay que, en 100 minutos, gracias María Augusta, no eran ni siquiera 100 horas, eran 100 minutos. Muy amable. Sí, pero se pueden imaginar el nivel de demagogia, y la gente compró ese discurso. Ese discurso que además vino acompañado de otras cosas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la comunicación política, con la estética, el uso de los zapatos rojos, en fin. Y ese humo, indudablemente hay gente que lo compra. Después andamos arrepentidos, por supuesto.
termina siendo toda una mentira, toda una farsa. Esto de los 100 minutos, ¿a quién se le puede ocurrir que una crisis como la que enfrenta el Ecuador se puede resolver en 100 minutos? 100 días son insuficientes, no se diga 100 minutos. Lo que dura un partido de fútbol, casi, ¿no? Así que, finalmente, incluso eso puede considerarse hasta una burla. Y las campañas electorales creo que también se han prestado para eso, para que los políticos y sus equipos de campaña terminen burlándose de la gente. Pero bueno, retomando el tema del juicio político. Les quiero recordar a ustedes que hace 3 semanas fue la misma doctora Diana Salazar la que pidió públicamente a través de sus canales digitales y redes sociales que se retome el proceso de juicio político en su contra, planteado en la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional de la cual ustedes y todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero es la Asamblea Nacional que tenemos, es el primer poder del Estado, es lo que hay. Hace 3 semanas fue la propia fiscal general la que dijo que había superado la fase crítica de su embarazo, tema con el cual, por supuesto, somos absolutamente respetuosos y con el cual no nos vamos a meter. Pero recordarán ustedes que cuando ocurrió eso, yo sí les planteé a ustedes una inquietud. Y es más allá del tema de la salud de la señora Diana Salazar. ¿Qué busca? ¿A qué juega? ¿Por qué esa jugada que parecía tan arriesgada en ese momento? Y se los pregunté, les planteé a ustedes esa inquietud, y recuerdo que también acá en las entrevistas se lo planteamos a la legisladora Gisela Garzón, que es una de las proponentes o interpelantes que buscaba llevarle a juicio a la señora Salazar. ¿Qué era lo que buscaba la señora con una jugada que podría parecer a todas luces bastante arriesgada? Bueno, después de lo sucedido ayer, daría la impresión de que en realidad lo que pasaba es que la señora tenía ya todo fríamente calculado y que sabía que nada le iba a pasar. Porque de algo podemos estar seguros. Y yo les repito, ustedes pueden pensar lo que sea de quien sea, de la asamblea, de la fiscal, de todos los personajes involucrados en esta historia, pero acá lo sucedido ayer a mí me deja, digamos, nos puede dejar muchas lecciones. A mí una de las tantas, de que en este país lo que más hay es gente con rabo de paja. Y que cuando hay gente con rabo de paja, y además estás pretendiendo enfrentarte a una persona que tiene cualquier cantidad de información y poder, y hace que ese poder y esa información que tiene esta persona haga que todos estos asambleístas, hombres y mujeres, que tienen rabo de paja, estén en la palma de la mano de esta persona que tiene toda la información y todo el poder. Y esa persona es la fiscal. Podemos compartir o no lo que se hizo ayer a través de redes sociales, de empezar a ventilar los procesos judiciales que tienen varios legisladores relacionados con cosas bastante denostables, como por ejemplo asuntos relacionados con violencia de género. Podemos estar de acuerdo o no con esa práctica. Yo por lo menos no la comparto. De empezar a ventilar, pues que este tiene 40 juicios, este no sé cuantitos, no sé qué, por tales motivos.
Pero eso ayer indudablemente ayudó a notar esto que les acabo de decir, de que en este país hay mucha gente que tiene un enorme rabo de paja. Y ese rabo de paja hace que no puedan actuar acorde probablemente a sus principios. Porque si es que por yo defender mis principios me voy en contra de esta autoridad que tiene mucho poder y mucha información y que nos tiene en la palma de la mano, puede ser que yo al rato menos pensado vaya a parar en la cárcel o quién sabe dónde pueda ir a parar. Porque ya lo que estamos viendo en este país es que, digamos, se llega a unos niveles absolutos de una práctica, no solo en la política, sino en otros aspectos de la vida también, en los que simplemente eso, la vida no vale nada, ¿no? Y ayer, más allá de las razones y de los principios que puedan o no tener los legisladores, lo que definió el juicio político es eso, el rabo de paja que tienen muchos en esa asamblea. Muchos con los que la fiscal ayer incluso hablaba a través de mensajes, como por ejemplo el asambleísta Humajinga. Tenemos el chat del asambleísta Humajinga con la fiscal, que fue además el que presentó la moción, ¿no? Para que se conozca la sentencia del juez y se acate además la sentencia del juez de Quitumbe. El asambleísta Humajinga, que llegó por suma de la provincia de Cotopaxi, quien ayer chateaba con DS. ¿Y qué le decía DS? ¿No? Él le decía quién entregó el documento del archivo. Y la fiscal le respondía ¿a quién? Sacó Schettini, refiriéndose a Priscilla Schettini, quien antes había publicado una serie de documentos en sus redes sociales. De la denuncia del alcalde, una de las testigos, mujer del sentenciado por abuso sexual Freddy Carrión, ella sacó. Bueno, estaba coordinando la fiscal con los asambleístas. Esta foto es obtenida de la misma sesión de ayer, del celular de César Humajinga. La fiscal estaba operando ella directamente, no a través de sus asesores ni de ningún operador político, sino ella directamente. Entonces ahí uno entiende por qué hace 3 semanas la señora decidió pedir que se retome el juicio político. Lo tenía fríamente calculado, ¿no? Priscilla Schettini ayer había subido un documento, o una serie de documentos, sobre la compra de votos, en donde alertaba, por ejemplo, que la fiscal Diana Salazar el 6 de septiembre, hace 4 días atrás, había pedido el archivo de una investigación previa por concusión en la que estaba involucrado nada más y nada menos que el asambleísta Humajinga, con quien estaba chateando. Es uno de los votos. Y ayer pasó que otros legisladores decidieron, en medio de un proceso tan complejo, tan polémico y tan político, pegarse un camisetazo, algo que también ya se ha convertido en una actitud casi normal en este país. Los camisetazos. Ayer, nada más y nada menos que en medio del juicio político en contra de la fiscal general. No les da ni vergüenza. No les da ni vergüenza a los legisladores. El hecho de que se cambien de camiseta de manera tan
irresponsable como lo hacen, en algunos casos tan sorpresiva también, pero ya en este país con respecto de esos camisetazos hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Pero ayer ocurrió un camisetazo nada más y nada menos que en medio del tratamiento del juicio político en contra de la fiscal general del Estado. José Lenin Rogel pertenecía a las filas del Partido Social Cristiano e hizo todo lo contrario a lo que el Partido Social Cristiano venía pronunciándose en los últimos días con respecto de acatar o no acatar la sentencia de este juez de Quitumbe, dejar o no que la justicia se entromete en asuntos de otra función del Estado como es la Asamblea Nacional. Y la bancada del Partido Social Cristiano emitió un comunicado en las últimas horas sobre lo ocurrido ayer en la Comisión de Fiscalización. El pasado 4 de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional ya se pronunció sobre la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Pese a eso, la mayoría de la Comisión de Fiscalización, de la cual es parte el legislador Lenin Rogel, ha votado en contra de dicha resolución, desconociendo así la decisión del máximo órgano del legislativo. La resolución aprobada por la Comisión de Fiscalización atenta categóricamente contra la Constitución, contra el Pleno del Legislativo y contra la postura de nuestro partido. Por tanto, el legislador Lenin Rogel queda separado de la bancada de las 6 de aliados por votar a favor de acatar una sentencia espuria. Nos ratificamos en nuestra postura de no calificación del juicio político a la fiscal general de la Nación. Estaba clarísimo, lo dijo aquí en este espacio el propio presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. El PSC no iba a apoyar el juicio político, pero tampoco estaban en la línea de acatar lo que un juez ordinario decía en una sentencia, entrometiéndose en asuntos que tienen que ver con otra función del Estado, que es la función legislativa. Pero esto tiene un origen también, y es lo que yo les decía hace unos momentos, que en la comisión de ayer, que se convirtió en un circo, estaban los que eran y los que no eran, entre ellos muchos legisladores y asesores que nada tenían que hacer en esa comisión. Una de ellas, Valentina Centeno, y van a ver ustedes en este video que me compartió nuestro reportero legislativo, nuestro cronista parlamentario Brian Espinosa, cómo la señora Valentina Centeno se acerca a hablarle al oído al legislador en mención, Lenin Rogel. Tenemos el video. Para quienes... Así se vicia este procedimiento. Señor presidente, que por secretaría, por favor, se dé lectura al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función. Ahí le tienen ustedes. Rueda nuevamente el video para que le vean bien. La jefa de la bancada de ADN, la jefa de la bancada del gobierno, la señora Valentina Centeno, dándole instrucciones, diciéndole qué es lo que tiene que hacer al asambleísta Lenin Rogel del Partido Social Cristiano. Ahí está la señora. Atrás de Rogel, con cara de tensión y demás. Y ahí está, diciéndole qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que decir y cómo tenía que votar. Y ahí, al lado de ella, Natalie Morillo, que ganó la curul por Construye y que ahora está en ADN. Y ahí mismo estaban Ferdinand Álvarez, que llegaron por la Revolución Ciudadana, al igual que Javier Jurado, que también llegó por la Revolución Ciudadana, y que le daba con todo hasta hace algunos meses atrás, cuando todavía era revolucionario, a Roberto Castillo, actual director del INEC. Le dio con todo Jurado. Vamos a ver si todavía ahora sigue con pretensiones de fiscalizar a Roberto Castillo, que está además en el mismo equipo, ¿no? Son los dos de ADN, los dos son del gobierno. Pero ahí tienen. ¿Esto es el nuevo Ecuador? ¿O esto es más de lo mismo? Y claro, después todos los griteríos, todo el show, todo lo que pasó en la Comisión de Fiscalización ayer, es más de lo mismo. Y es un reflejo además de lo desconectados que están, y acá sí que creo que no voy a exagerar cuando digo que todos, la gran mayoría de los actores políticos, de las organizaciones políticas, están, creo que, desconectados con lo que quieren, piensan, necesitan y anhelan los ecuatorianos. Sí, es verdad, esto es parte de,
tiene que ver mucho con las competencias, el rol que desempeña una asamblea, que es el hecho de fiscalizar, y acá no escapa la señora fiscal por muy lo que se crea o lo que le crean, porque además, como yo les he venido diciendo en los últimos días en este espacio, en este país a la señora Diana Salazar, ciertos periodistas, ciertos académicos, ciertos actores políticos le han ubicado a ella en un altar que le ha convertido en un ser casi intocable. Pero por muy intocable que se crea la fiscal, ella está al frente de un organismo y está liderando un organismo cuya principal autoridad, en este caso la fiscal general, no escapa de ser sometida a un proceso de fiscalización y control político, como le sucedió en abril del 2018 a Carlos Vaca Mancheno, fiscal general de esa época, que también fue sometido a un juicio político y él sí fue censurado y destituido. Después, por ese enfrentamiento que hubo entre Vaca Mancheno y José Serrano, eso también terminó con la destitución de la presidencia de la Asamblea de Serrano, si recuerdan ustedes. Pero la fiscal es una más de las funcionarias que, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puede, de ser el caso, ser sometida a procesos de fiscalización. Y no solamente al juicio político, ella tiene que responder todos los pedidos de información y de control político que la Asamblea Nacional lleve adelante, porque no escapa del proceso de fiscalización, así de simple. Pero lo que les decía es que todos estos personajes están absolutamente desconectados de lo que la gente necesita. Con los shows como el de ayer, no se solucionan los problemas de inseguridad que vive el país, no se solucionan los problemas de empleo o de desempleo, no se solucionan los problemas de deudas que tiene la gente, no se soluciona los problemas de falta de educación, de salud a nivel público. Ya se superó este asunto de la fiscal. Yo no sé si desde la Revolución Ciudadana van a seguir enfocados en... Me da la impresión de que con esto la señora Salazar puede, como ya nos ha acostumbrado en otros momentos, iniciar una arremetida, porque finalmente estos asuntos en estos asuntos termina habiendo ganadores y perdedores, y creo que acá está clarísimo quién ganó y quién perdió, está clarísimo. Y viendo la forma en la que la señora Salazar operó, para ella mismo, junto al apoyo de ADN, del gobierno, y de otras organizaciones políticas como Construye y como el propio Partido Social Cristiano, porque acá se juntaron todos para bajarse el juicio a la fiscal, está clarísimo que la señora sigue teniendo el poder. Y hemos visto la forma y la manera de actuar de esta funcionaria. Y lo que yo me temo que puede haber acá es una arremetida. Y hemos visto que ella no ha reparado al momento de, por ejemplo, presentarles denuncias en contra de la misma Pamela Aguirre o de Gisela Garzón, que era una de las proponentes del juicio. Y acá, entonces, hablaremos ahora del pacto entre ADN y Construye. Hablaremos del pacto de ADN, Construye y el PSC, que finalmente se echaron abajo el juicio político a la fiscal. Y como les digo, acá creo que esto finalmente se resume en una disputa, y en esa disputa hay ganadores y perdedores. Pero yo creo que uno de los grandes perdedores en este caso es el país. Porque adicionalmente a eso, de lo que cualquiera puede pensar de unos y otros, digamos, a mí nadie me quita el hecho de que la señora Salazar, más allá de los
pocos escasos casos en los que ha salido adelante y que ha ganado por ahí simpatías, que tienen que ver además con asuntos muy políticos, porque yo no he visto hasta ahora al gran líder de un cártel del narcotráfico tras las rejas por gestión de la señora. Yo no he visto un gran golpe al narcotráfico de parte de la actual fiscalía. Es más, creo que es más grande la deuda que tiene la fiscal con el país que las cosas que ella puede decir, yo he hecho esto por el Ecuador. Creo que son muchas cosas que ella le debe al país. Y sobre esas cosas que le debe al país, porque su administración al frente de la fiscalía creo que ha sido nefasta, creo que el Ecuador ha perdido una oportunidad para que la señora le diga a los ecuatorianos, y no solamente a los 137 legisladores o a sus interpelantes en el caso de llegar a un juicio político, qué es lo que ha hecho. Más allá de sentenciar a Correa y a un grupo de correístas durante estos 5 años, los que ha pasado en la fiscalía, ¿qué es lo que ha hecho ella por el país? ¿Y qué es lo que ha hecho ella por modernizar la fiscalía, por tecnificar la fiscalía, por darle otro rostro a la fiscalía? Creo que se perdió una gran oportunidad para que el Ecuador conozca la gran gestión que ha hecho Diana Salazar al frente de la fiscalía. Yo sí creo que se perdió esa oportunidad. Y creo que también se perdió la oportunidad para que los interpelantes demuestren cuáles son las falencias que tiene la señora fiscal. Falencias que no las ha señalado únicamente el correísmo. Falencias que ya las empiezan a señalar incluso quienes fueron en su momento críticos del correísmo y quienes formaron parte de una gran plataforma de cachiporreros de la fiscal. Muchos abogados que en un principio aplaudían las ejecutorias de la fiscal Salazar y que a la larga han terminado también siendo perjudicados ellos y sus clientes por las actuaciones exageradas, circenses que ha llevado adelante la fiscalía. Creo que la última, con toda la grosería del mundo, que además acá comentamos ampliamente, lo del allanamiento a las oficinas y las viviendas de 2 juezas. Y que como muchas de las cosas que pasan en este país, se las arrastra y se las lleva la corriente y la coyuntura, ya dejamos de hablar de ese tema. Y ahí está, ahí quedó. Tremenda grosería que cometió la fiscalía, pero ya ahí quedó. Pero a partir de eso hubo muchos abogados que empezaron a cuestionar a una fiscal y a una fiscalía a la cual antes aplaudían. ¿Por qué? Porque habían sentenciado a Correa, porque eso es de lo único que le pueden halagar y felicitar a la fiscal. Pero por eso les digo, me da la impresión a mí de que el país ha perdido una gran oportunidad para conocer a profundidad sobre las cosas buenas y las cosas malas, que creo que son más, con respecto de la gestión de la fiscal Diana Salazar, que a esta hora sí parece es la única autoridad de este país intocable. Intocable. Y ahí están ADN, Construye y el PCC, las organizaciones políticas, y Suma, las organizaciones políticas que hicieron que el país pierda esa oportunidad. Y los responsables de que ese juicio político se haya caído.